Hola, buen día chicos, ¿cómo están? Bueno, hace mucho que no nos vemos, así que vamos a ver si retomamos las actividades que teníamos. Yo les mandé algunas actividades para hacer, pero algunos no las enviaron, así que vamos a ver nuevamente qué es lo que tenemos que hacer para que esta actividad que tienen que hacer la sacamos entre todos para que las pueda evaluar. Les cuento entonces qué es lo que habíamos visto la última vez que nos vimos. Que una base de datos es un almacén que nos permite guardar grandes cantidades de información en forma organizada para que luego podamos encontrar y utilizar fácilmente. Es decir, en todas las aplicaciones que tenemos, nosotros que usamos diariamente, por debajo hay una base de datos. Esto quiere decir que todo lo que estamos utilizando en las redes sociales, en la caja de un supermercado, en un banco, abajo todos esos programas se sustentan con una base de datos, que es lo que me permite después almacenar la información. El término de base de datos fue escuchado por primera vez hace bastantes años en un simposio y se puede definir como un conjunto de información relacionada que se encuentra agrupada y estructurada. Esto quiere decir que la información no se encuentra dispersa y desordenada, sino que tiene algún criterio que a mí me sirve para posteriormente poder trabajar esta información. Y todos estos datos que tengo acumulados en algún lado, ¿sí?, los puedo convertir en información que me sea útil para alguna cosa. Desde el punto de vista informático, la base de datos, ¿sí?, es un sistema formado por un conjunto, como decía, de datos almacenados en discos, que luego puedo accederlos con algún tipo de aplicación. Por ejemplo, los puedo utilizar acceder con una herramienta, con un lenguaje, de alguna manera, para que con eso pueda trabajar yo. Cada base de datos se compone con varias tablas, como les dije, que estas tablas tienen datos. Cada tabla, imagínense ustedes que están trabajando con una planilla de Excel, que es como vamos a comenzar a trabajar nosotros. En esa planilla de Excel, cada una de las columnas tiene un dato, ¿sí?, pero todo el conjunto de esas columnas tiene un montón de filas de esos datos. Esa sería la tabla. A su vez, esa tabla, se los voy a mostrar aquí, esa tabla que tenemos ahí, el conjunto de todas esas tablas, ¿sí?, sería mi base de datos. Con lo que habíamos hecho nosotros, ¿sí?, habíamos comenzado a hacer nosotros el mantenimiento de las computadoras. En cada una de las columnas que tenemos acá tiene un nombre del campo, número de máquina, procesador, Windows. Cada uno de estos sería un dato de mi tabla, mientras que cada una de las filas que tengo acá, por ejemplo, número 11, Intel, Windows acá no tiene verificado, cada uno de estos es un registro de mi tabla. Todo esto conforma una tabla y en una base de datos tengo un montón de tablas. ¿Se entiende? Entonces, definimos una base de datos como una serie de datos organizados y relacionados entre sí, por los cuales después pueden ser accedidos. Relacionados entre sí, ¿por qué? Porque, por ejemplo, yo voy a tener, en el ejemplo que veíamos de las computadoras en la escuela, y en el análisis que hicimos, yo tengo aquí todas las computadoras. Y en técnico tendría quién analizó, por ejemplo, cada computadora. Por otro lado, podría tener una tabla que sea de todos los técnicos de las computadoras. Es decir, una tabla nueva donde estén los datos de Nazareno, de Sofía, de René, con todos sus datos. Y después, estas dos tablas, la de la computadora y la de los técnicos, poder buscarle cuál sería la relación. ¿Sí? Para aclarar un poquito más esto, pueden ver un videíto que les dejo acá, ¿sí?, donde hablo un poquito de lo mismo que les estoy explicando yo acá, pero para reforzar los conocimientos. Entonces, bueno, si hemos entendido más o menos qué es una base de datos,
vamos a hacer la actividad número 1, que era la que les había pedido antes, pero les vamos a agregar algunas cosas. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Y se los voy a subir al aula virtual. ¿Qué datos sería necesario registrar para tener el control de todos los elementos que tiene la escuela? Y les deberíamos escribirlo. Para ir ya al aula virtual, les agregué algunas cosas más. Acá donde dice construimos la base de datos de la escuela, fíjense, hay un detalle, ¿sí?, que dice, si quisiéramos organizar las actividades que ocurren en la escuela y poder consultar la situación de cada elemento, necesitaríamos tener registrados un montón de datos. Tendríamos que tener los datos de los profesores, de los alumnos, de los elementos que tenemos, por ejemplo, y de cualquier otro ustedes que piensen. Entonces, lo que vamos a hacer para empezar a trabajar con una base de datos es definir todos estos elementos. Estos elementos se llaman entidades. Entonces, vamos a definir la entidad profesor, la entidad computadora, la entidad materias, todas las que consideren necesarios que podríamos tener en la escuela. Ese trabajo lo van a hacer en parejas. Yo aquí les dejé indicado quién con quién lo va a hacer el trabajo, ¿sí? Y después me lo van a compartir en un documento de Google. Bueno, cualquier duda que tengan, comuníquense conmigo, ¿sí?, vía este canal, o le mandan un audio a la preceptora que ella me lo va a mandar para que yo les conteste. Les deseo mucha suerte, pónganse a trabajar porque hasta ahora me parece que no han trabajado mucho, así que a ponerse las pilas y a trabajar para ver si podemos empezar con este tema que es muy interesante, que son las bases de datos. Chao chicos, nos vemos pronto.